La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en el cono sur. Radio Santo Domingo en todo Chimbote, RSD. Y en Arequipa nos escuchan por Radio San Martín, en Cusco por Radio Veritas, en Ucayali por Radio Cepagua, en la Convención donde nos ven por la plataforma televisiva de Radio Quillabamba, y en Puerto Maldonado nos escuchan y nos ven también por Radio Madre de Dios, en Puerto Maldonado. Se une otra red de radios amigas como Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio. Aemetagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, también Apumaquisterio y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Como les comenté ayer, Rosa María tiene lamentablemente un contratiempo, esperamos que se solucione muy pronto. Por eso hoy día tampoco nos va a acompañar en el programa, y vamos a compartir algunas entrevistas muy interesantes que hizo en estas últimas semanas. Hay que recordarles también que hoy día celebramos la fiesta del Señor de los Milagros en todo el Perú. Bien, a las 8:05 de la mañana voy a presentarles la entrevista que Rosa María realizó al doctor Pedro Cateriano, candidato o precandidato a la presidencia de la República, y también un importante analista de la situación política de nuestra patria. Adelante, por favor. Muy buenos días, doctor Cateriano, y veo detrás buenos días. Buenos días, Rosa María. No me doctores, porque respetuoso de la legalidad y además por el hecho de haber sido tantos años profesor universitario, se le dice el doctor al que tiene el título de doctor, y no es que haga alusiones políticas ni nada a un pasado y a un presente, pero soy abogado. Muy bien. ¿Quién está detrás de usted, por favor? ¿Quién es ese señor que está detrás de ese cuadro? Andrés Cateriano y Alcalá, que fue ministro de Guerra y Marina de Pardo y vencedor de Tapacá. O sea, es bisabuelo. Tío bisabuelo, sí. Qué cosa tan extraña, ¿no? Y usted terminó de ministro de Defensa. Sí, bueno, casualidades de la vida. El apellido tardó un montón en retornar al sector, pero bueno, es un ilustre antepasado y lo tengo presente, naturalmente, Rosa María. Bueno, vamos a hablar del presente. El asunto de la carrera política que está haciendo con Todos por el Perú se está viendo un poco perturbado porque no queda claro qué está pasando. A ver si usted lo puede aclarar. Hay evidentemente una confrontación entre dos sectores del partido, los señores que están con la señora Espía, los señores que están con el señor Aurelio Segarra. Usted se inscribió de buena fe y resulta que, bueno, hay una controversia interna. El Jurado Nacional de Elecciones ha tomado una decisión y ha reconocido al señor Segarra como presidente del partido. ¿Qué implica esta decisión? O sea, ¿qué es lo que quiere decir esta decisión? ¿Que usted podría ser el candidato presidencial? Esta decisión implica, como todos sabemos, Rosa María, que el Jurado Nacional de Elecciones ha zanjado el problema. Porque de acuerdo a la Constitución, quien administra justicia en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Y por lo tanto, como ha reconocido a Aurelio Segarra como presidente de Todos por el Perú, ahora lo que queda es empezar a trabajar en la campaña. Primero,
en la organización de las elecciones internas, porque de acuerdo a las normas vigentes, para designar a los candidatos a la presidencia y a las vicepresidencias de la República, tiene que realizarse un proceso electoral. Todos por el Perú, además, ha cumplido con entregar a la OMPE el reglamento para las elecciones internas, y eso es lo que va a ocurrir. Lamentablemente, Rosa María, como en muchos partidos políticos, hay disputas internas. Esta es la situación actual. Hay algunos partidos que no tienen a su directiva inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones. Hay otros que tienen mandatos vencidos, pero sin embargo ejercen la presidencia de los partidos. Esto forma parte de, hay que decirlo muy claramente, de que lamentablemente no se acabó la reforma política en el país, pero estas son las reglas de juego establecidas, y con estas reglas de juego hay que competir. Yo confío que, como en toda agrupación política, esto se zanje internamente. Creo que mi rival ciertamente no es el señor Sillonis. Mis rivales, mis adversarios políticos están en otro lado. Es el señor Luna, es el señor Acuña, es la izquierda populista, es la izquierda radical, ¿no? Es Antauro Humala, quien paradójicamente, a pesar de estar preso, Rosa María, maneja el Parlamento Nacional. Eso es lo que está ocurriendo. Y creo que hay que cerrar el paso a este proceso de inestabilidad política que ha ocasionado esta crisis en medio, además, de la pandemia, Rosa María. Con ese objetivo estoy participando en Todos por el Perú. Ahora, para poder llevar adelante una campaña se necesita un mínimo, ¿no es cierto?, de organización política. Exacto. Por más que la campaña vaya a ser virtual y se desarrolle a través de los medios o a través de la internet, se necesita pues unos cuadros, unas dirigencias locales, una estructura nacional. Exactamente. ¿Eso tiene Todos por el Perú o es solamente, digamos, un grupo de gente en Lima? Bueno, yo he tenido oportunidad ya de reunirme con algunos de los directivos. Mañana voy a tener una sesión presencial con algunos de ellos y otra virtual. Y dentro del programa de participación, naturalmente voy a tener que viajar a las regiones en donde el partido tiene comités. No es un partido que tenga una presencia nacional con una maquinaria. Tampoco soy yo un candidato con millones como Luna o Acuña. No, mi campaña va a depender del apoyo de la gente, naturalmente. Si se quiere, empiezo, no soy candidato favorito, no, ni mucho menos. Pero creo que no hay que rendirse antes de tiempo, creo que hay que dar una batalla, creo que hay que defender los principios democráticos que se han estado vulnerando de manera permanente estos años, y finalmente creo, y porque tengo la convicción, que lo que requiere el país en una crisis sanitaria y económica de magnitud es la participación de todos, y por eso en mis presentaciones he señalado que Todos por el Perú tiene que ser abierto y convocante. Y ese es el rol que pienso jugar en Todos por el Perú. Ahora, sin embargo, Fernando Sillonis se acercó a Todos por el Perú, tuvo conversaciones, y conversaciones no con el señor Mario Segarra, sino con el señor Aspilla, y al final se ha quedado un poco descolgado, ¿no? Deslucido en toda esta historia. Es verdad que él postuló con Perú Patria Segura en enero, y también, lamentablemente, porque fue una cosa lamentable, no lo dejaron seguir en carrera por una declaración jurada absurda de un automóvil. ¿Cómo va a quedar esta situación con el señor Sillonis? Yo no lo sé, Rosa María, porque no he conversado con Fernando Sillonis. Lo que sí he tomado conocimiento a través de una entrevista que le hicieron a Renzo Reyardo, en donde él señaló que estaba inscrito en su agrupación política. No sé cuál es la situación legal, si renunció al partido de Renzo Reyardo o no renunció.
porque también Renzo Rayardo dijo que esa inscripción había que activarla. Esa situación legal no la conozco. Ahora, ¿es posible que postulen los dos en la interna del partido? Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Pero creo que también, Rosa María, cuando la autoridad competente, que en este caso es el Jurado Nacional de Elecciones, emite ya una resolución, hay que acatar las resoluciones y eso forma parte de la formación jurídica de una persona. El Estado de Derecho, Rosa María, implica la vigencia de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y el acatamiento de las resoluciones. En este caso, repito, en materia electoral la competencia la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Y de otro lado, para terminar el tema, me parece que hay que lamentar y condenar las palabras de Fernando Sillonis, que es una persona que no tengo nada contra él, contra el presidente del partido, Áureo Segarra. Creo que lo que requiere esta campaña es el cotejo de ideas, el intercambio de pareceres, de opiniones y erradicar los insultos. Una de las razones del desprestigio de la clase política en general, Rosa María, es el desprestigio, es no honrar la palabra. Vemos en estos días la crisis, además, que implica ya una degradación, estar grabando conversaciones internas para luego filtrarlas, sacarlas de contexto, no honrar la palabra, lograr compromisos, consensos, diálogos en democracia es algo fundamental. Y si tenemos personas que no cumplen con su palabra, es bien difícil lograr consensos. Hoy día en la mañana, por casualidad, leía un artículo de Esteban González Pons, un eurodiputado, que decía por qué Bélgica, a pesar de sus grandes divisiones, porque Bélgica es un país que tiene una marcada división política, decía este eurodiputado español, avanza más, progresa más que España, porque cumple con algo que es elemental en el sistema democrático, el diálogo. Y para dialogar hay que sentarse en una mesa, entender el otro punto de vista, no insultar, cumplir con la palabra, y creo que eso es algo que en los últimos años ha entrado en un proceso de degradación impresionante, también como consecuencia de la corrupción, Rosa María, ¿no? Ahora, es evidente que, digamos, cuando fue en la última aventura como primer ministro, trató de tener un diálogo y usted fue a una investidura creyendo que contaba con la palabra de las personas con las que había hablado. Pero todos traicionaron su palabra. Pero además, Rosa María, diálogos en los cuales inclusive sectores radicales de algunos partidos políticos públicamente habían señalado que había que darle el voto de confianza al presidente del Consejo de Ministros, porque en una crisis sanitaria de la magnitud en la que nos encontramos, no dar implicaba pues un retraso en la acción de gobierno. Yo recuerdo que una de las cosas que, por ejemplo, me llamó la atención luego de mi diálogo con la dirigencia de Acción Popular, es que Johnny Lescano, que ciertamente no era un personaje afín, es más, Lescano apoyó, por ejemplo, las acusaciones afiebradas de Becerril y Mulder contra mí para denunciarme por una defraudación tributaria inexistente que luego la Fiscalía archivó, pero él apoyó. Y a mí me llamó la atención que luego del diálogo que tuvimos, él saliera y declarara ante la prensa: hay que darle el voto de confianza a Cateriano porque esta es una situación de emergencia nacional. Entonces, claro, con esos antecedentes, Rosa María, ya no quiero mencionar al señor Acuña, porque él dijo que sí, que efectivamente conversó conmigo, que me apoyó, pero que no me garantizó el voto de confianza, pero en fin, no quiero entrar en ese terreno. No se cayó, sino se desplomó ese apoyo político. Pero a lo que voy es a lo siguiente, Rosa María, y creo que tú fuiste una de las pocas personas que advirtió claramente el tema. Ya en ese momento, el Parlamento
tenía los audios, Alarcón tenía los audios. Cuando yo voy y concurro a conversar con Merino, el presidente del Congreso, yo tengo un diálogo abierto, franco, con críticas que se hicieron al gobierno, etcétera, pero la actitud de Merino era otra, psicológicamente hablando. Claro. Diferente a la segunda vez que él me llama para conversar y en donde él me dice en privado, no hay consenso para otorgarte el voto de confianza porque las bancadas cuestionan la presencia del ministro de Trabajo. Ya en ese momento lo único que atiné a decirle fue, bueno, recuerda lo que ha significado o lo que significó para el presidente Belaúnde durante su primer gobierno la inestabilidad política. No le dije nada más. Pero ya, obviamente, de manera inmediata le comuniqué el hecho al presidente Vizcarra. Pero ya desde ese momento, ese súbito cambio de actitud de Merino ciertamente implicaba que ya tenía conocimiento de los audios. Así que ya desde ese momento creo que un sector importante del Congreso consideraba mi presencia como presidente del Consejo de Ministros un estorbo para sus acciones posteriores, que de hecho ocurrieron. Cuando me niegan la confianza, le doy un oxígeno temporal al gobierno, mi sucesor obtiene muy fácilmente el voto de confianza, pero luego casi inmediatamente vuelve la crisis política, la tensión, el conflicto entre los poderes del Estado con el pedido de vacancia por incapacidad moral permanente. Es decir, un proceso como este no lo organizas pues en 24 horas. Ya era todo esto una estrategia, o como tú has denominado el día de ayer, un plan establecido con el objetivo central de vacar al presidente Vizcarra. Felizmente, Rosa María, el tiempo ayuda a aclarar las cosas. Y fuiste una de las pocas que no se equivocó. Y tal vez yo, esas dudas que tuve en ese momento de cálculo político y de análisis, fueron como consecuencias que yo decía, no puede ser que en un momento tan dramático para el país, de una emergencia como esta, vayan a negar la confianza, porque de hecho, hablando de voto de confianza, tengo todos los récords, ¿eh? Absolutamente todos, en el ámbito ministerial. Y bueno, me negaron la confianza. Y los hechos posteriores ya todos los conocemos. Y nuevamente estamos en el mismo problema, Rosa María. Estamos ahora en otro compás de espera para otra moción de vacancia. Sí. Y entonces creo que el tema, como hoy día lo sintetiza adecuadamente el editorial de la República, no a la impunidad, pero tampoco al golpe, tampoco a la alteración del orden constitucional. La Constitución, Rosa María, siempre se respeta en momentos de paz, de estabilidad política, de confrontación o hasta de guerra. ¿Cuáles son los casos más extremos, Rosa María? Estados Unidos y el Reino Unido, en plena Segunda Guerra Mundial, tuvieron elecciones, cambiaron las autoridades, eligieron las autoridades. A nadie se le ocurrió postergar el cronograma electoral, adulterar los plazos, porque simplemente eso implicaba alterar el orden constitucional. Y una democracia no opera si no respetamos la Constitución. Por más que no nos guste esta Constitución, por más que esta Constitución haya sido mal diseñada, por más que se haya probado que el Congreso unicameral, tal como está establecido en la Constitución, es una amenaza permanente al equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado. Bueno, si quieres cambiar la Constitución, hay mecanismos, hay reformas, hay procedimientos. Y lamentablemente, ¿a quién afecta esta situación? A la gente, Rosa María. Tenemos, por ejemplo, 4.500 millones de soles actualmente en el presupuesto que el monopolio estatal del agua a nivel nacional, tanto en gobierno nacional, gobiernos municipales y regionales, no han ejecutado.
¿Acaso no es el agua potable uno de los principales problemas que hemos visto en esta pandemia? Acá no es que el que plantee soluciones, como dicen mis adversarios, porque usted lo único que quiere es privatizar el agua. No, el propio monopolio estatal existente actualmente, Rosa María, no gasta 4.500 millones de soles que existen para ejecutar proyectos de agua. ¿Cómo puede ser posible, Rosa María, que en el nivel de cobertura en toda América Latina solo le ganemos, solo superemos a Haití y a República Dominicana? Y otros países con menos desarrollo económico que el Perú tengan una mayor cobertura de agua. Entonces, estas son las cosas que deberían preocuparle al Parlamento. Desde que se ha instalado este nuevo Congreso, no recuerdo una sesión en donde se haya debatido el tema del agua, que ciertamente fue un tema que yo planteé el día que me presenté al Congreso. Pero también tenemos otros casos, Rosa María, telecomunicaciones. Existe un fondo para las telecomunicaciones. Hace poco tenía 800 millones de soles. Se ha reducido un poco con la inversión, con la ejecución del gasto, pero tenemos más de 600 millones de soles. ¿Acaso esta pandemia, esta crisis sanitaria, no ha probado la importancia de las telecomunicaciones? ¿La importancia de tener internet? Con este fondo, tranquilamente, Rosa María, con determinación política, se podría colocar internet en pueblos alejados del Perú, en lugares olvidados, que están abandonados por inacción del Estado. Y esa inacción del Estado, Rosa María, es transversal. Gobierno nacional, regional y municipal de todos los partidos políticos, de todas las tendencias. Porque hay otro caso más escandaloso que ya lo hemos conversado también. Ya no digo solo, me refiero al canon minero, sino a todo el canon existente. 14.000 millones de soles. Nos falta noviembre y diciembre. 14.000 millones de soles que no se han gastado, que no se han ejecutado, Rosa María, por falta de determinación política, por luchas intestinas, por apetitos personales, por pleitos entre los partidos políticos. Y esos 14.000 millones de soles, Rosa María, que son más de 3.000 millones de dólares, se han podido gastar en construcción de colegios. Dicho sea de paso, la mayor parte de los colegios no tienen en este momento agua y desagüe, baños operativos. Se han podido emplear en electricidad, también en electricidad. 500.000 familias no tienen electricidad y hay dinero asignado y no se ha gastado en electricidad. Toda esta inestabilidad, además, Rosa María, ha parado la inversión nacional y extranjera. Y esto trae como consecuencia un proceso de recesión agravado con el parón que dispuso el gobierno, pero que la clase política ha sido incapaz de dar señales a nivel internacional y nacional de que vamos a salir de esta crisis. Por el contrario, se han asumido posturas populistas, continúa la obstrucción a la acción del gobierno y esto lo único que hace es acentuar la gravedad de la situación. Ahora, yo tengo la teoría que hay un plan de vacancias hace mucho tiempo para que Merino llegue al poder, declare nula la convocatoria de elecciones y no se produzcan elecciones el próximo año. Pero ¿qué sacan los partidos con esto? Bueno, la verdad que no lo sé. O sea, me es difícil entender la lógica de Acción Popular, la lógica del FREPAP, de Fuerza Popular, de UPP, de Podemos. ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? Además, Rosa María, hay que decirlo muy claramente, ya estaríamos frente a actos delictivos. Dar un golpe de Estado no es una cosa cualquiera. Ayer, precisamente, tú publicaste en tu cuenta de Twitter una nota que había con anticipación divulgado el periodista Martín Hidalgo, en donde no solamente habían indicios, pruebas de lo que efectivamente el presidente Vizcarra había señalado era cierto, es decir, que existía la intención política, la coordinación entre Acción Popular y Alianza para el Progreso para postergar las elecciones.
Es más, ante esa información, yo publiqué también un tuit preguntándole al periodista Ortiz si esto era cierto, si esto era una invención, Claro. si esto era producto de... No, me respondió el periodista Ortiz. Esto era verdadero y publicó. ¿Cómo? Martín Hidalgo, no es Ortiz, es Martín Hidalgo. ¿Qué dije yo? Ortiz. Ah, no, estoy confundiéndolo con Sebastián Ortiz. Martín Hidalgo, que también es redactor político del Comercio. Rectifico, exactamente. Martín Hidalgo me respondió, y no solo me respondió afirmativamente, sino que colocó también otra nota que refrendaba lo señalado por Acción Popular y por Alianza por el Progreso. Por esa razón, ha causado tanta irritación la declaración del presidente Vizcarra del día de ayer. Claro. Y han salido de manera furibunda a negar que ellos son conspiradores o golpistas, cuando por lo menos el tufillo a golpe es más que... Ahora, a mí me extraña por qué el procurador del Poder Ejecutivo no presentó una denuncia por conspiración para cometer sedición. Me extraña. Y ayer se lo dije al presidente. Y también me extrañan dos cosas, Rosa María: que el Ministerio Público no haya actuado de oficio. También. Y que el Tribunal Constitucional se esté demorando tanto en resolver la demanda competencial. Porque si bien es cierto, Rosa María, no acogió el pedido de la medida cautelar el Tribunal Constitucional en la anterior propuesta de vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente Vizcarra, admitió la demanda competencial. Y esta lentitud, para decirlo elegantemente, de los magistrados del Tribunal Constitucional, los convierte ya desde este momento en cómplices de la inestabilidad política del país y también en aliados de aquellos que están participando en una conspiración y alteración del orden constitucional, Rosa María. Ellos dijeron que se iban a demorar 3 meses, ¿eh? Ha pasado un mes. En 2 debería estar, o sea, para noviembre, fines de noviembre ya deberíamos tener una respuesta. ¿Y qué cosa vamos a hacer, Rosa María? ¿Otro papelón a nivel internacional? Vamos a pasar nuevamente por la vergüenza de debatir, porque la gente en el extranjero no entiende la política menuda del Perú. Es decir, por contratar ya a un pésimo cantante, lo que quieras, lo van a vacar al presidente de la República en un proceso exprés, prácticamente en un juicio sumario. En ningún país del mundo en donde impera el Estado de Derecho, donde hay un orden constitucional, puedes en 15 o 21 días cargarte al presidente de la República. Esto es demencial lo que estamos haciendo, Rosa María. Es una cosa absolutamente incomprensible. Yo tengo oportunidad de dialogar, de conversar con embajadores acreditados en el Perú, con autoridades, y ya da vergüenza sentarse a conversar con estas personas que no entienden este juego o esta disputa, digamos, absolutamente carente de conocimientos jurídicos, de ignorancia de las más elementales formas democráticas, porque, Rosa María, la democracia también es el respeto de las formas, y se están olvidando absolutamente las formas. Entonces, esto hay que detenerlo de alguna manera, y la única manera de frenar estas actitudes, estas tentaciones totalitarias y populistas, es dando batalla contra todos aquellos que estos últimos 5 años han dejado de lado los intereses nacionales, han preferido los objetivos políticos partidarios, Rosa María, en plena pandemia. Si en un momento tan grave de una crisis de esta magnitud los peruanos no podemos encontrar el consenso, ¿cuándo lo vamos a hallar? ¿Cuándo lo vamos a encontrar, Rosa María? Sigue el drama a nivel nacional del coronavirus, no lo hemos superado. Lo que ocurre es que el pleito político tiene una atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía, pero los problemas siguen. La gente requiere atención.
Y hay que llamar, Ahora, viene una nueva vacancia, esta vez ya no por un cantante, sino por una acusación de pago de sobornos al presidente de la República. No solamente colaboran o aspiran a ser colaboradores eficaces contratistas de obra pública que están metidos en el lío de la Club de Construcción, sino también un exministro de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Hernández, que era parte del equipo de supervisión, porque la supervisión se contrata por separado, se licita también con un OPS, era del equipo de supervisión, vamos, de las dos obras. ¿Cómo una persona que ha estado supervisando, luego se presenta ante el fiscal, sin haber estado comprendido en el Club de la Construcción, a decirle, soy culpable, porque se está incriminando, obviamente, soy culpable de haber sido un tramitador de coimas? El presidente ha negado todo, y es evidente que tiene que haber un proceso para que esto se pueda probar en juicio. Pero ¿no parece raro que la semana pasada todo esto ocurra a la vez? Rosa María, acá creo que lo único que queda es apoyar la investigación, la labor de la Fiscalía. No tiene otra salida el país y tampoco el presidente de la República. Son imputaciones muy graves, en algunos casos con matices folclóricos que generan duda, pero las imputaciones son gravísimas. Esto lo he señalado desde el primer momento. Lo que hay que garantizar es el debido proceso, el derecho de defensa, y acá no hay ningún impedimento para que la Fiscalía realice sus investigaciones, porque son actos que ocurrieron cuando él se desempeñó como presidente del gobierno regional de Moquegua. Entonces, no tiene, por lo tanto, ninguna protección jurídica para limitar la acción de la justicia que viene llevando adelante la Fiscalía. Y eso es lo que hay que hacer. Pero mi postura jurídica y constitucional, Rosa María, es la misma. Es la que mantuve desde que el fujiaprismo intentó vacar por incapacidad moral permanente al expresidente Kuczynski. Ajá. Ha habido una desnaturalización, una tergiversación grotesca de lo que fue el origen, el espíritu y la letra de el procedimiento y tramitación de la vacancia por incapacidad moral permanente. Nunca, además, si revisamos el debate de la constituyente, históricamente, el constituyente pensó esto como un trámite, como un voto de censura similar al del sistema parlamentario. Rosa María, cuando acusaron a Alan García de los narcoindultos, cuando lo acusaron de los petroaudios, cuando acusaron al expresidente Toledo del caso Saraí, cuando acusaron al expresidente Toledo, el expresidente Humala por el financiamiento ilegal, ¿a algún parlamentario se le ocurrió plantear una acusación contra ellos por incapacidad moral permanente? No, porque la Constitución no lo contemplaba, nunca lo ha contemplado. Simplemente este fue un instrumento de ataque político contra el débil Kuczynski, y eso fue lo que ocurrió. Luego ya la grotesca manipulación del mismo procedimiento, porque Rosa María, desde el momento en que el presidente Vizcarra disuelve el Congreso, ha sido el pueblo el que ha debido dirimir ese conflicto entre los dos poderes del Estado, porque es así está contemplado. La Constitución no dice va al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema para que diriman. Tampoco en ningún país del sistema parlamentario puro, en donde sí existe el derecho de disolución, existe esta criollada. Y de otro lado, hubo otra tergiversación, porque precisamente el pueblo dirime entre la oposición y el gobierno. Y acá el presidente Vizcarra no lanzó candidatos, no presentó un partido político, no formó una alianza. ¿Ustedes creen que con ese 50 y tantos por ciento, 60% de aprobación que tenía en ese momento, no hubiese colocado una fuerza mayoritaria en el Parlamento? Claro que sí. Y para no entrar a otro terreno, o mejor dicho, para entrar a otro terreno que agrava la situación, tenemos pues una ley electoral que distorsiona completamente la representación del Parlamento. No puede ser que con 10% de los votos, Acción Popular tenga esta cantidad
de representantes en el Congreso, así como era incoherente que en el Congreso disuelto la señora Keiko Fujimori manejara ese Congreso con el dedo de la mano, a pesar de que la votación que recibió no representaba la voluntad popular. Ese es un tema bien importante, porque yo lo he dicho varias veces, el sistema que tenemos tiene tan pocos congresistas y los distritos electorales son tan grandes que termina siendo que las mayorías estén subrepresentadas y las minorías sobrerepresentadas. O sea, nadie puede creer que en un congreso de 130, ¿no es cierto?, digamos, 15 congresistas los tenga FREPAP y eso represente a la sociedad peruana. Eso significaría que el FREPAP más o menos representa al 15% de la sociedad peruana. O más. O sea, es absurdo. El FREPAP representa en serio. O sea, o Acción Popular, ¿no es cierto?, que tiene 25 congresistas. ¿Es Acción Popular un partido representativo del 30% o del 20% de la sociedad peruana? No. Entonces, el problema es que con un número tan pequeño de congresistas no se puede representar a las mayorías. Ese es el drama del Congreso hoy. Todo lo que tenemos son minorías radicales. Exactamente, y además, Rosa María, esto va contra algo central en democracia. La democracia es el gobierno de las mayorías y el respeto de las minorías. Y con la actual ley electoral, este criterio está totalmente desnaturalizado. Y eso se tiene que cambiar. Esto genera esta clase de situaciones inesperadas en donde resulta que nadie votó por el señor Antauro Humala y con el poder de persuasión que tiene Antauro Humala, Acuña y Luna se someten al señor Antauro Humala. Y paradójicamente, Acción Popular, un partido de una tradición histórica y democrática, también por apetitos personales o del presidente del Congreso o de alguien que pensando que Merino va a ser presidente, él se va a convertir en presidente del Congreso. Es decir, hemos llegado a límites inimaginables, Rosa María. Y una de las razones de este embrollo político es lo que acabas tú de mencionar muy claramente respecto a la ley electoral vigente. Ahora, basada además también en cuestiones absurdas. El parlamento que disolvió Fujimori mediante un golpe de Estado era más barato en términos de manejo presupuestal que el que luego se constituyó denominado como el CCD. Claro. Habían menos parlamentarios, pero ganaban más, tenían más presupuesto, y esto es lo que ha ocurrido con los sucesivos parlamentos. Yo recuerdo cuando usted era diputado en el Congreso del 90, creo que el sueldo era más o menos $1.000, ¿no? Sí, bueno, y además todavía con hiperinflación de García y con shock de Hurtado Miller. Luego se reajustó un poco, pero creo que llegaba a los $2.000 mensuales. Claro. Pero la manera en que ganan ahora los congresistas ciertamente no era comparable, ¿no? Ahora, como dicen los abogados, en el supuesto negado de que llegara a ser presidente del Perú, ojalá que no ocurra. No porque no quiera que, o sea, todo el mundo sabe, pero que tener mi amigo. Lo que no me gusta es la vida de los expresidentes, que es terrible, no se la deseo a nadie. Pero supuesto... Rosa María, para no tener esa vida, ajá, hay que someterse al cumplimiento de la ley. Los expresidentes están o estuvieron en esos aprietos porque no han gobernado como autoridades verdaderamente democráticas. Los sobornos en el Banco de Andorra no han aparecido por arte de magia. Los sobornos indignantes de Toledo tampoco han aparecido por arte de magia. Y las acusaciones contra Kuczynski y lamentablemente también la imputación de financiamiento ilegal contra el expresidente Humala no han aparecido por arte de magia. Claro, si uno es respetuoso de la ley, si uno actúa con honestidad, con honradez, no tiene por qué estar metido en esos problemas, Rosa María. La ventaja que tiene su candidatura es que ya
el APRA y el fujimorismo lo investigó tantas veces que es bien raro que le puedan encontrar algo más, ¿no? Y le archivaron todo porque nada había, pero digamos, qué bárbaro que han sido 3 o 4 años de investigaciones, o sea... 8, no podía... 8, Rosa María, 8 años. 8, perdón, no habrían sorpresas, digamos. Entonces, eso sí le da como una especie de pasaporte, de salvoconducto de que ya le investigaron todo. Pero además, Rosa María, es fácil advertir el cambio de ritmo de vida de una persona. Yo vivo en mi mismo departamento hace 22 años, tengo las mismas amistades, hago mis mismas labores, la gente me conoce. No tengo aspiración a tener un departamento en París, no tengo aspiración a tener millones en Tokio intocables, no tengo aspiración a casas y mansiones como Toledo, no tengo esas ambiciones. Ahora, si llega al poder, de una forma u otra. A mí no me gusta especular, Rosa María. Primero hay que definir el tema de las elecciones internas en Todos por el Perú. Ese es el primer paso. Okay. Luego ya tendremos oportunidad de especular, Rosa María, si logro avanzar. Porque reitero, mi candidatura es muy modesta, no aprecias pintas Urresti presidente sin ser candidato desde Tumbes a Lima, ni Forsyth presidente por todo el Perú. No hay esa maquinaria, no hay esos millones, no tengo el respaldo de un Acuña, de un Luna, no lo hay. Paradójicamente me tildan el candidato de la derecha, de los empresarios, de los extremistas neoliberales. No, eso no ocurre. Ahora, no, a lo que iba es, digamos, este tema de la reforma política, ¿debería ser un eje de la campaña o termina siendo muy lejano para la gente? Muy difícil de entender. Difícil de entender y además, Rosa María, sensible, porque la gente cree, porque debido a la reiteración de mensajes y de confusión a lo largo del tiempo, que es mejor tener un parlamento tal como está. Y no es así. El parlamento unicameral ha sido una de las causas y que se ha agravado además, tal como tú lo acabas de explicar, por la ley electoral que tenemos y la asignación de curules, una de las causas principales de la manipulación política y de la inestabilidad del país. Yo creo que eso tiene que cambiar. Por ejemplo, no sería una mala idea que a mitad del mandato se elija con una reforma constitucional el Senado, por ejemplo, ¿no? Alguien me daba una idea, es un poco absurda, pero, digamos, tener un Congreso mucho más grande, no sé, pues 260, pero el voto nulo y en blanco está representado en sillas vacías. Es decir, el Congreso no se llena completamente. Y eso es más representativo, porque no llegarían a las mayorías para estar vacando al presidente y para estar, ¿no? Podría ser una opción. Pero en todo caso va a haber tiempo para debatirlo. Claro, pero también tienes, por ejemplo, casos como cómo funciona el Bundestag en Alemania. El vocero, luego de una discusión interna, lleva la posición del partido y hablan los técnicos o los especialistas en la materia y no tienen pues estos debates estériles. Horribles, Rosa María. Bueno, lo digo por experiencia vivida en varias oportunidades, pero nunca me imaginé, Rosa María, que acudiera un lunes a las 9 de la mañana a exponer el programa de gobierno y me dieran el uso de la palabra para cerrar mi intervención al día siguiente a las 5:30 de la madrugada, con solo la interrupción para almorzar brevemente dentro del Congreso. Eso no ocurre en ningún parlamento democrático del mundo. Ni siquiera tampoco en los parlamentos totalitarios como el cubano o el de Corea del Norte. Lo paradójico, que a mí sí me va a hacer mucha gracia, disculpen esto, pero lo paradójico de esta historia es que si no lo hubieran vetado, usted ahorita sería el primer ministro y no sería candidato. Y ahora va a competir contra Acuña, contra Acción Popular, contra Luna. Y de repente
Yo no sé si gana, pero de repente les va mejor que a ellos. De repente le quita un poquito de votos. Y eso va a ser muy gracioso, porque en realidad su candidatura la ha hecho el Congreso. O sea, si usted es candidato por el Congreso. Entonces, que no se quejen. Señor, yo estoy aquí parado porque ustedes me hicieron candidato presidencial. El Congreso lo hizo candidato presidencial. Eso sería muy, muy gracioso de ver, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa, Rosa María. Que el pueblo premie o castigue lo que pasó, de alguna manera con su voto, sería bien interesante de ver. Sería interesante de ver. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano. Gracias, Rosa María. Bien, nosotros hacemos una pausa y retornamos con otra entrevista de Rosa María Palacios. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, RSD; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Guiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Puno, Radio La Decana; Juliaca, Radio San Valentín; Apurímac, Radio Estación Solar; Satipo, Radio Milenio. Metagua nos ponen todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa. Continuamos con otra entrevista. Como les dije al inicio del programa, Rosa María tiene un inconveniente, no nos puede acompañar ni ayer ni hoy día. Muchísimas gracias, les agradece todos sus saludos y sus buenos deseos. Vamos a escuchar al congresista Lenin Bazán de Frente Amplio, que también habló sobre el tema de la vacancia. Adelante. Ahí lo vemos perfecto. Muy bien, congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos por las noticias que tienen que ver con su casa, con Frente Amplio. ¿Qué ha pasado? Han expulsado a 55 camaradas. ¿Qué pasó? Sí, buenos días, Rosa. Lamentablemente, la izquierda peruana en este aspecto, en el Frente Amplio, sigue persistiendo o arrastrando el lastre que siempre ha tenido, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Creo que es un tema de que las cosas no se tratan con fraternidad ni con democracia en los partidos políticos y terminan utilizando mecanismos pues que son lamentables y repercuten en todos nosotros, ¿no? Incluso a los congresistas y a los que hemos querido construir una organización a nivel nacional. Quien te habla hace 2 años ingresó al Frente Amplio como bajo un acuerdo político. Incluso para nuestra sorpresa y con una mala jugada también nos han dejado fuera porque no nos han afiliado hasta el 30 de septiembre. Entonces, y a toda una región, la región La Libertad en el norte del Perú, donde hacer una política progresista es difícil. Lo hemos logrado después de casi 40 años, pero parece que no hay razón en la política. No le puedo creer. ¿A qué agrupación pertenecía usted? ¿A qué colectivo? Nosotros antes a nivel regional estábamos organizando un movimiento regional y en el 2018 hicimos un acuerdo político con el Frente Amplio para participar en las elecciones regionales y municipales, y luego en el 2019 a partir de mayo dijimos nos afiliamos al Frente Amplio y vamos a construir una organización política. Hemos enviado casi 2.000 fichas de afiliación hasta febrero de este año, del 2020, para que de una u otra forma se empiece a formalizar nuestros comités de base allá, regional, provinciales y distritales, pero para sorpresa nuestra llegó el 30 de septiembre pese a varias cartas de nuestra coordinación regional y no nos han afiliado. Bueno, no a la gran mayoría, señor pero sí a los que...
Les están diciendo, no hay cama para tanta gente. Claro, porque si usted los afilia, ya postulan a las internas, ¿no? Y no. Con los que ya tenemos más que suficiente. No hay cama para tanta gente. Ahora, el problema es el tema del señor Humberto Morales, que es una cosa, sí, dramática, porque, digamos, usted puede estar de acuerdo o no con su línea política, pero el señor legítimamente tenía derecho a postular y tiene derecho a postular en una elección interna y competir contra el señor Marco Arana y ver qué dicen las bases de Frente Amplio si quieren que Marco Arana sea su candidato presidencial, como ya lo habían hecho con Verónica Mendoza, hay que decirlo, en 2016, o quieren que sea el señor Humberto Morales, pero lo han expulsado. Entonces, esto es como, no sé, medidas estalinistas, purgas estalinistas. Me purgo a mis enemigos políticos, entonces yo soy el único candidato. Eso es inaceptable. Sí, ¿no? Pues hay y la verdad no entendemos, al menos no hemos leído nosotros cuáles han sido las razones de una suspensión, creo temporal, pero una suspensión que huele a expulsión en el futuro, ¿no? Porque la Comisión Ética puede tomar esa decisión. Y ahora, por ahora, a las elecciones internas lo deja fuera, pues, ¿no? Lo deja fuera a todos ellos, así que, y encima no va a poder participar ni por ningún otro partido. Claro, purgas estalinistas, ¿qué cosa es esto? Y el problema es que, claro, en medio de esto, ustedes firman una moción de vacancia presidencial. Cuando los intereses están claros, el interés de Antauro Humala, yo no creo que sea el suyo, es postergar las elecciones. Ese es el interés, no castigar al presidente de la República. ¿Por qué han firmado esta moción? Porque nosotros sí creemos que debe existir un castigo político dentro del Congreso, que es nuestro derecho, es nuestra facultad y es un deber constitucional ante tanta situación que todos lo conocemos, y partimos de un diagnóstico que creo que coincidimos. El presidente de la República ya ha vulnerado todo tipo de idoneidad moral como figura política en nuestro país. Pero ha dicho usted me ha hecho una cosa muy interesante. Nosotros creemos, ha dicho, que el presidente merece un castigo. ¿Usted sabe que el presidente de la República no puede ser castigado durante su mandato? No existe. Me refiero a castigo político. Castigo político, lo sé. Pero no existe la revocatoria del mandato, no existe la censura de su mandato. La censura la pueden hacer con los ministros. La revocatoria del mandato solamente es para alcaldes y gobernadores, no para congresistas ni presidentes. Utilizar una institución que es para otra cosa, como si fuera un mecanismo revocatorio, es inconstitucional, por definición. A ver, el tema de la vacancia, que está muy claro en la Constitución, que más allá que puede ser ambivalente o tenga sus vacíos, que tenga que regularse a nivel de una norma, por un lado dicen de desarrollo constitucional que debería existir, por otro lado esperar lo que diga el Tribunal Constitucional en noviembre, no significa que la vacancia no sea una figura, Rosa María, que se pueda utilizar desde el Parlamento no para poder... No para eso, o sea, el presidente no puede ser acusado por ningún delito, ¿ok? No. Ni tampoco por incompetente. O sea, hemos tenido presidentes incompetentes y vaya que los hemos tenido. ¿Ya? Tampoco por incompetente, tampoco porque no me gusta su manera en que maneja la pandemia, tampoco porque... No se puede. A diferencia de un gobernador regional, que sí se puede, al presidente de la República nuestra Constitución no lo permite. La vacancia por incapacidad moral es una válvula de escape para situaciones extremadamente límites, donde es evidente que el presidente de la República ha perdido el juicio mental, ¿no? A ver, uno o dos, ha cometido un delito flagrante, mató a su mujer delante de todo el Perú, ¿no? Con la pistola Ledecán, bueno, hay que vacarlo, pues, porque, ¿no? Pero lo que ustedes están diciendo al pretender vacarlo por incapacidad moral es que el presidente de la República no tiene discriminación moral. Y sí la tiene, porque si no sería inimputable, pues. Entonces, el castigo... Rosa, sí, a ver, la vacancia, la incapacidad moral o incapacidad moral permanente existe en la Constitución desde 1834, si no me equivoco, es una figura bastante antigua. Se refiere a otra cosa.
Ya, pero esa otra cosa, a ver, Capaz si moral me permites, permanente, sí, quiere decir que permanentemente eres incapaz moral. Es una locura. A ver, ya, a ver, si me permite ahí, o sea, es cierto que en un principio se entendía esta figura como una suerte ya de privación de la lucidez mental que podrías tener al respecto. Pero esta figura se ha ido desarrollando a tal forma que también nos permite a nosotros utilizarla como un mecanismo para medir los estándares morales que debe de tener un funcionario público. Lo eso, dice así. eso no dice la Constitución. La Constitución no lo dice, la No Constitución no lo habla, pero sí tenemos, por ejemplo, la experiencia de Alberto Fujimori, tenemos la experiencia de PPK, las resoluciones legislativas que se han emitido al respecto, no lo desarrolla, sí, renunció, pero el renunció, presidente Alberto tras un pedido, renunció a la presidencia de la República desde territorio extranjero. Evidentemente iba a haber una protesta por eso y esa es la protesta, pero ya había renunciado desde el territorio extranjero. Se ha producido la diferencia. Sí, Este sí. Por eso, ahora, vamos a la política real. Ustedes no tienen los votos. ¿Qué clase de statement quieren hacer? Ustedes quieren hacer acá una posición de fuerza. ¿Usted cree que eso favorece a Frente Amplio en las próximas elecciones, de verdad? ¿Cree que los ayuda? A ver, nosotros no estamos pensando en las cuestiones electorales del 2021. Al menos en los que hemos firmado la moción no estamos viéndolo por el tema del 21, ni quién se beneficia, si Antauro lo indultan o si lo alargan las elecciones. Se nota que no están pensando en el 2021 porque Sí. les han arruinado el plan a Frente Amplio. Se nota. No creo. Mire, hay mucha posición de la población que en realidad sí está de acuerdo en no tolerar más la conducta del presidente Martín Vizcarra. Hay una gran población. Ya, escúcheme, es que no entiende. La vacancia no se aplica por incapacidad moral permanente porque no me gusta el presidente. Eso no se puede hacer. A ver, no me gusta el presidente y lo saco. Rosa María, No hay revocatoria si me de permites, edad, si me no hay permites, censura. si me permites dar mi posición y que está defendida y justificada en muchos teóricos y todo lo demás. El tema es la incapacidad moral permanente, y lo dice así, también se trata de velar por la figura o por los estándares morales que debe tener la figura de la presidencia de la República. Y en ese sentido nosotros creemos que el presidente Martín Vizcarra ya no cumple con esos estándares o la idoneidad moral para seguir gobernándonos. Y por ello es que hemos activado este mecanismo de control político que existe en el Congreso para que incluso el presidente pueda venir y no solamente dé la cara ante los medios de comunicación o periodistas como tú, sino también ante el Congreso de la República. Y Muy para bien. eso es ¿Qué que le se parece? consiga voz, ¿no? A ver, o, ¿qué le o parece? lo que sea. Idoneidad moral de Marco Arana. ¿Cómo? La idoneidad moral de Marco Arana, el líder natural de su agrupación política. ¿Cómo va? Porque él quiere ser presidente del Perú. Y donde, claro, por ejemplo, más allá que yo no comparta, mire, y le estoy contando cierta experiencia para nosotros bastante decepcionante, yo creo que todavía Marco Arana no está cuestionado por actos de corrupción, ¿no? No tiene estos procesos ni en su función pública que lo ha tenido, Oiga, como para decir, o para poder descartar su autoridad moral que pueda tener. Sus estándares morales son bastante laxos, ¿no? Para el suyo, porque son bastante duros para el prójimo. Usted me ha dicho que no le han admitido su ficha, que no lo han dejado inscribirse, que han votado prácticamente a 55 y al candidato opositor a Marco Arana. ¿Y a usted le parece que esa es una conducta moral? No es moral, es inmoral en política. Es inmoral en política. Y yo le he dicho, no solamente hay una suerte de que en este caso la corrupción es un acto inmoral en la política, sino también la mentira, la deshonestidad es un acto inmoral en política. Ahora,
nosotros en la primera oportunidad dijimos no a la vacancia, sí a la investigación a través del Congreso de la República, porque consideramos varios actos que se puedan dar. Ahora en el presidente de la República, Martín Vizcarra, tenemos actos que se están evidenciando desde el gobierno regional, desde cuando era gobernador regional hasta cuando era presidente, y no sabemos qué cosas más van a salir más adelante. Eso es lo que a él le perder esta idoneidad moral. Felizmente para usted, el señor Martín Vizcarra no postula el próximo año, pero sí postula Marco Arana. ¿Usted votaría por un inmoral político como Marco Arana? Nosotros nos vamos, mira, yo estoy esta semana regresando a mi región y vamos a tener una asamblea con nuestros militantes allá, porque sí somos un grupo orgánico allá, y vamos a tomar, hasta ahora es mi decisión personal, por ejemplo, sugerir a la organización de abstenernos en la participación política electoral del 2021, ¿no? Bien. Entonces, nosotros no vamos a tolerar ningún tipo, la verdad, de agravio, que es lo que nos han hecho, ¿no? No lo vamos a tolerar y vamos a seguir nuestro camino. Y tampoco estoy ahorita siendo oportunista de buscar otras oportunidades políticas, otros partidos, porque yo creo que el Perú, la población quiere cierta firmeza, quiere cierta coherencia en los políticos para poder continuar en adelante, ¿no? Y no vale ya manchar más de lo que ya está, la verdad, nuestra figura política en el país. Claro, ¿UPP no han tenido conversaciones con la gente de UPP? No, ni con ningún partido, al menos nosotros no hemos estado bastante, Rosa María, enfrascados en el tema del pleno agrario, que por cierto, de 8 proyectos de ley, 4 han sido de mi autoría y se han hecho ley, y 3 días de bastante esfuerzo, porque al interno no es fácil pelear que una norma se agende y salga, porque habían como 20, 27, y para 3 días aprobar 10 leyes, y que esas 10, 4 sean tuyas, hay que estar con la población, con el sector agrario. Hemos estado en ello, la verdad no tenemos, como decía, ya más problemas no necesitamos en este momento como para estar buscando otras opciones. Ahora, si saben perfectamente que no tienen los votos ni siquiera para admitir a trámite y menos para vacar al presidente, es evidente que no pierden nada. Es decir, dejas tu marca, es decir, nosotros nos opusimos el día de mañana, ¿no? Nosotros planteamos una denuncia, pero saben que no tienen consecuencia política. Si tuviera consecuencia política, ¿ustedes vacarían al presidente? ¿En serio? ¿Lo vacarían en este momento? A ver, ¿usted haría a Manuel Merino presidente del Perú? Mire, incluso, Rosa María, puede parecer que no haya los votos necesarios, ¿ah? Porque si nosotros, al menos yo he firmado esta moción de vacancia y autoricé para la firma, es porque al interior del Congreso, aquellas bancadas que ahora guardan silencio y que en la primera oportunidad firmaron, al interior dicen que sí. Es más, o sea, lo mencionan. Claro, pero señor Bazán, todos quieren quedarse. Eso está clarísimo. Ahí, Rosa María, hay un tema. Todos quieren quedarse. Yo te diría que así quieran, no lo pueden hacer. Ni legal, ni políticamente. No es viable. Mire, yo le doy un ejemplo claro. Más allá que pueden decir, sí, si Merino es presidente de la República, Luis Valdés es presidente del Congreso, mañana o pasado tendrían que, primero, existir una iniciativa legislativa al respecto para poder prolongar las elecciones, postergarlas. Segundo, tiene que entrar todo un procedimiento, entrar al pleno del debate. ¿Tú crees que Luis Valdés va a hacer eso cuando ya César Acuña está haciendo sus pintas en La Libertad y ya empezó su proceso de campaña electoral? Ahí no, pero la primera vacancia de septiembre, como usted dice, sí admitieron a trámite, porque Antauro Humala estaba coordinando la vacancia desde la cárcel. Y lo hemos sabido ayer, lo cual era más o menos obvio para quien sigue la política peruana, pero parece que muchos no se dieron cuenta. Y le digo, desde el día siguiente en que ustedes censuraron a Cateriano, era evidente que había un proyecto de vacancia, era evidente, porque la política no tiene coincidencias. Claro. ¿Para qué querían vacar al presidente? Para anular el decreto de convocatoria de elecciones. Si Merino es presidente, su primer acto es la anulación del decreto de convocatoria de elecciones, utilizando la pandemia, los enfermos, lo que fuera, y 2 años más, por lo menos, lo cual le garantiza a Antauro estar fuera de la cárcel,
le garantiza a Frente Amplio tener el control, porque en este momento Marco Arana lo está pendiendo a toda velocidad, Luna arregla sus problemas, Urresti de repente ya lo absolvieron o no, resuelve su problema también, ¿no es cierto? Entonces todos contentos, la mitad del Congreso feliz, Acción Popular que se está matando adentro, de repente hasta logra tener un candidato decente. Entonces, lo que quieren es a Merino presidente, ese es el problema. Yo no entiendo cómo la izquierda puede querer a Merino presidente. ¿En qué cabeza Merino presidente? No creo que sea así, Rosa. No creo que suceda ese tema de que alguien tenga una consigna de que Merino sea presidente, porque para eso tendríamos que haberlo acordado previamente, o de repente lo que dicen por ahí. Por ejemplo, yo rechazo totalmente eso que dicen, vamos a hacer un consejo de ministros, o un gabinete negociado, ¿no? Para que sea mejor. Yo creo que acá nosotros, más bien lo que estoy haciendo es que lo que estamos promoviendo es que nuestros hijos no se acostumbren a educarse, a tener presidentes casi delincuentes o que al final terminen en la cárcel. Y cuestionar. El señor Merino es presidente y le ofrecen el Ministerio de Agricultura. ¿Usted lo atraca? No, definitivamente no. Definitivamente no. Porque estaría evidenciando claramente de que ha habido una negociación previa al respecto. Y eso es lo que no debe de suceder. Si nosotros lo hacemos es porque creemos en ello. Que si consideran que es controversial el tema, que lo sea, y discutamos a la luz de las razones. Pero yo no creo... No hay ningún problema en que el presidente Vizcarra sea examinado en agosto del próximo año. Mire, el señor Pedro Pablo Kuczynski, que renunció, no fue vacado, renunció, en marzo van a ser 3 años de arresto domiciliario y no lo han acusado de nada. Así que apuro no hay. No es que a la fiscalía se le vence el plazo. No. Apuro para juzgarlo no hay, porque la fiscalía se toma 3, 5, hasta 9 años para llevar a un político a juicio. Y no lo lleva a juicio. Así que apuro no hay. Pero lo que ustedes sí tienen es apuro en sacarlo. Y eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Por qué este apuro en sacar al presidente a 6 meses de las elecciones? Porque es la diferencia. A ver, Rosa María, es la diferencia que hay en un juicio político a un juicio penal, ¿no? Un juicio penal, lastimosamente, lamentablemente, disculpa, en nuestro país demora demasiado. Seguro que hay que fortalecer y cambiar el Código Procesal Penal, hay que fortalecer la Fiscalía, el Poder Judicial, el tema anticorrupción, seguro que sí. Eso no está dentro, y está dentro de nuestras responsabilidades como congresistas, que deberíamos hacerlo. Una reforma en la justicia, pero el tema del control político es importante, porque si no, mira, hubiésemos tenido... Hago una pregunta bien sencilla. ¿Hay juicio político contra el presidente durante su mandato? ¿Eso existe? A ver, escuche. Hay un antejuicio político, debería haber cuando hay una acusación constitucional. Un antejuicio político debería existir. Durante su mandato no. Sí. Durante su mandato no. Es que si hay una acusación constitucional y hay una acusación constitucional, Rosa María, tiene que haberlo. Y nosotros lo que estamos haciendo... Su mandato y hasta por 5 años después. Durante su mandato no puede ser acusado. A ver, se refiere... A ver. El presidente de la República no es sujeto a juicio político. No es como el juicio en Estados Unidos. No hay impeachment en la Constitución peruana. No hay esa institución. No existe el juicio político contra el presidente de la República en la Constitución peruana. ¿Por qué no llevan un curso de Derecho Constitucional? A ver, lo que tú te refieres es que no puede ser acusado constitucionalmente salvo la comisión de ciertos delitos que lo establece la Constitución. Y esos delitos son para procesos penales. O sea, no son juicios políticos. No. Dime. No son delitos, es impedir que no se regule el Congreso, impedir las elecciones. Traición a la patria. Ya, traición a la... Sí, algunos sí, otros no, pero son actos pues, que tienen una implicancia política. Esos. Pero el presidente no ha impedido las elecciones, no ha impedido que el Congreso se reúna y no es traidor a la patria. Porque no hay restricción tampoco. Entonces, dime, la vacancia, el proceso de vacancia, cuando tú lo solicitas, empiezas un procedimiento, el presidente de la República va a venir al Congreso, previa admisión de la moción, a dar sus explicaciones,
y si es que convence a los congresistas darán una sentencia política. Cada uno. No es una sentencia. A ver, una sentencia. ¿Qué es para ti, Rosa María? Disculpa, ¿qué es para ti una sentencia? Hablemos desde el punto de vista lógico, no lo veas como abogada. Ampliemos más nuestra visión. Discúlpeme, pero no lo puedo. No hay forma de que no lo vea como abogada. No. Tienes que verlo. Para eso los abogados estudiamos lógica jurídica o estudiamos la lógica formal. Y en la lógica formal, en este momento, ¿sabes para qué estamos? Discúlpeme, ¿usted es abogado? Soy abogado. Sí. Y ahora, mira. Constitucional no le gustaba, ¿no? No, y te voy a explicar a lo que tú estás hablando de una manera muy estricta de lo que se refiere a un juicio, que es una valoración y una sentencia, que en este caso ya es la decisión que vamos a tomar, que es la conclusión. Y ahorita, ¿por qué hemos activado el mecanismo de vacancia? Así como yo o como tú tienes una opinión sobre la vacancia, hay 130 congresistas que tienen una opinión y que lo paran comentando en los pasos perdidos del Congreso de la República, y que cuando esta vacancia se activa, vamos a saber. Por eso es que cada congresista hace un juicio, una valoración política, si consideran que el presidente de la República... Lo único político que va a haber... Pero político que va a haber... A ver. Va a ser el castigo del pueblo. Eso va a ser político. Yo creo que mientras seamos coherentes, y muchos pueden decir dentro de la población, sí, el castigo es porque se están distrayendo en esas cosas. Pues yo no me estoy distrayendo, Rosa María. Nosotros hemos logrado leyes a favor del pueblo en el tema agrario. Nosotros estamos logrando coordinaciones ayer con la propia ministra de Economía para la reforma tributaria en el país. Estamos logrando muchas cosas y resultados, y no nos distrae este tema. Por lo tanto, estamos trabajando, y eso es lo que va a juzgar la población, resultados. Y en este año y medio quizás tengamos mayores resultados que otros en 5 años de gestión. ¿Está bien? Ahora, lo que yo menciono es que, activada esta moción de vacancia, cada congresista tiene que hacer su valoración y tiene que emitir una decisión. Y eso servirá. Si no se logra la mayoría, no se logrará la mayoría. Pero vamos a tener una decisión, y no nos habremos cruzado de brazos a esperar que el Ministerio Público 10 años después pueda emitir una acusación de repente al presidente Martín Vizcarra, o haya un pedido de prisión preventiva antes. Entonces, eso yo creo que, Rosa María, nosotros tenemos que ejercer nuestras facultades, ¿no? Tenemos que ejercer nuestras facultades. Es evidente que usted estudió Derecho, pero la parte constitucional no la quería. Me queda clarísimo, no la apreciaba realmente, porque lo que nos ha dicho no tiene nada que ver con la Constitución. Mire, lo que le menciono, la moción de la vacancia presidencial, según la Constitución incluso, y el reglamento del Congreso, si usted lo revisa el 89A, ni siquiera te pide razones para tantas cosas. Se basa a un juicio político que cada congresista o el Parlamento puede hacer. Pero ¡ay, qué horror! Está así. Dime, Rosa, disculpe, la Constitución establece lo que tú me mencionas, o sea, ¿en qué parte de la regulación de la vacancia presidencial está todo esos criterios? Que es un juicio político. Eso nos da el nivel del Congreso, no se preocupe. Usted dice que es un juicio político, ese es el nivel constitucional del Congreso, lamentablemente es lo que tenemos, con eso tenemos que vivir. Congresista, me tengo que ir porque tenemos que ir a misa, sobre todo después de escucharlo, necesitamos ir a rezar. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Y no se preocupe. Bueno, fue el congresista Lenin Bazán de Frente Amplio que estuvo con nosotros. Quiero expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que escriben y le envían saludos a Rosa María. Hoy mismo se los hago llegar. Bueno, vamos a volver mañana con otro programa en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muchísimas gracias por su audición y no se olviden, hoy es la solemnidad del Señor de los Milagros, 28 de octubre. Muy buenos días, permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.